hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, donde haya lluvia, ruego, Señor, donde haya Señor. Para la reflexión y para todo el espacio litúrgico teníamos pensado hacer las 3 lecturas, pero enfocarnos especialmente en la primera, que es el texto profético de Isaías, por su, creemos, por su relevancia y particularidad de contenido. Si quieres leer esta versión, que es la que yo La modifiqué. verdadera. Exactamente, muy bien. Autorizado. Muy bien. Isaías 25, 6 al 10. Y perdón, antes de leerla, yo quisiera que por unos 30 segundos, al escuchar el texto, intentásemos pensar sobre de qué se trata este texto, en una palabra. Si tuviésemos que decir, Isaías habla ¿de qué diríamos está hablando este pasaje? Por Ese es el llamado de atención. Hará el Señor a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares gustosos y sabrosos, vinos depurados. Rasgará en este monte el velo que oculta a todos los pueblos, que cubre a todas las naciones, a todas las gentes. Acabará con la muerte definitivamente. Enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Yahvé ha hablado. Amén. Muchas gracias. En una palabra, ¿de qué creemos se puede tratar un texto como este? ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Al corazón o no? Cuerpo, a la mente. Esperanza. Esperanza, ¿verdad? Una buena forma de hacer una síntesis temática de este texto. ¿Alguien más? Inclusión de todos los pueblos. Inclusión de todos los pueblos, ¿verdad? Como una de las promesas. Convivencia nueva. Convivencia nueva, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Una más? ¿Una idea más? Mesa servida. Mesa servida, sí. Y bueno, ¿cuál? No, alimento. Alimento y Sí, mesa. es la Justamente el alimento y la mesa fueron los elementos que a mí me captaron particularmente para repensar un tanto este texto para este espacio de la liturgia. Solamente cuando me toca compartir alguna idea de la liturgia me gusta escribirla para no confundirme, ¿verdad? Hablando libremente. Entonces voy a leer lo que tenía para compartir con ustedes hoy, alineado a la mesa y al pan. Dice así: si hay un aspecto que puede unir a nuestros pueblos con la experiencia del antiguo Israel que habla en este texto de Isaías, es una vida con lágrimas en los rostros. La experiencia colectiva de la dominación de un pueblo extranjero, la violencia local y continua de las élites, la amenaza de la guerra, de la esclavitud, el hambre o la injusticia, son, desafortunadamente, males que acompañan a la humanidad desde el inicio de los tiempos. El texto de Isaías 25 se detiene, curiosamente, a celebrar una intervención salvífica de Dios, surgido con gran probabilidad en torno a una catástrofe, aquella de la invasión babilónica, que trajo como consecuencia el fin del mundo conocido, la pérdida de los seres queridos, la expulsión de la tierra y el fin de las certezas religiosas. El texto es reflejo de un anhelo de transformación. Se celebra en él la escena de una mesa plena y compartida. El Señor invita a su pueblo a acercarse, sentarse y compartir una plenitud de alimentos en un gran banquete que marca el fin de la experiencia de dolor. El profeta anuncia, por lo menos,
tres promesas significativas para toda persona, para todo pueblo, para quien habita en circunstancias de crisis. Primero, la promesa del pan, la provisión del alimento, que marca la diferencia entre la vida y la muerte. La tradición del pan, o pan divino, o pan que viene del don de Dios, es central en la tradición bíblica. En el gran relato de la salida de Egipto, el Señor hace llover maná y codornices para alimentar a un grupo de esclavos y esclavas fugados, quienes buscan en el horizonte una nueva oportunidad. En los relatos proféticos, la viuda de Sarepta y su hijo pueden sobrevivir la sequía gracias al milagro divino que impide que el aceite y la harina se acaben. Y Eliseo, con sus artes proféticas, limpia una gran olla comunitaria que ha sido envenenada y amenaza la vida. En el Nuevo Testamento, la metáfora de las bodas o el banquete mesiánico es una forma teológica de hablar de la llegada salvífica del reino de Dios. Jesús ejecuta como instrumento divino la multiplicación del pan en favor de los hambrientos y las hambrientas, mientras enseña a sus seguidores y seguidoras a orar y trabajar por la provisión del pan diario. La comunidad cristiana posterior encuentra en la mesa el momento del reconocimiento del prójimo, acto que se convierte en subversión, así como revelación divina. En una circunstancia de carestía y limitaciones, la mesa en Isaías es un signo de intervención salvífica de Dios. La segunda promesa es la que anuncia el final de la muerte. En el pensamiento del antiguo Israel, una forma de concebir la muerte era el momento del descanso final, usualmente después de una vida buena, un premio a las personas creyentes o seguidoras de Dios. Con el pasar del tiempo, ante una vida piadosa pero sufriente, surgía la idea de la muerte como un lugar de reivindicación, de inversión de una situación de escasez y angustia hacia una de plenitud y de fiesta. El temor de la muerte emerge en el texto, reflejando las amenazas que el pueblo enfrentó en el contexto de la invasión de Babilonia: hambre, enfermedad, espada. El fin de la muerte para el pueblo de Judá, reflejado en el texto de Isaías, representa el anhelo del fin de toda violencia y dolor, que, como sucede hoy, persigue a las personas para consumir su vida día tras día. Finalmente, el profeta anuncia que el Señor mismo enjugará toda lágrima, en un texto que sin duda refleja un contexto de lamentación. Justamente el libro de Lamentaciones es producto de la gran debacle frente a Babilonia, la cual produjo el llanto de los y las judaítas desde Ramá hasta los grandes ríos de Babilonia. El llanto ante el desastre es retratado en Ruth, quien sufre la separación con Noemí, su suegra, y se duele por la muerte de sus esposos. O en Jesús, quien derrama sus lágrimas ante la muerte de un amigo cercano. Lloran quienes anuncian la paz en Isaías, al ver acercarse la fuerza que amenaza dejar su pueblo en ruinas. El Apocalipsis 21 entiende la experiencia de sufrimiento de la comunidad cristiana ante la opresión de Roma y plantea como una nueva realidad, como un reino de Dios hecho historia, el fin de todo llanto y dolor. Las tres promesas de Isaías hacen eco en nuestras realidades hoy. La promesa del festín, o al menos de la migaja de pan, sigue negándose a más de 60 millones de personas en América Latina, mientras que en el mundo son más de 820 millones de personas que sufren o mueren de hambre. Cuán acertado estaba Bertolt Brecht, el poeta alemán de inicios del siglo XX, al concebir que el despojar a una persona del pan es una de las formas más sutiles de matar. El fin de la muerte es otra promesa que aún debemos cumplir. Pero no cualquier muerte, sino aquella provocada por las violencias y egoísmos humanos. Por ejemplo, más de 237,000 personas murieron en 2022, producto de conflictos bélicos, la mayoría provocadas por las disputas por territorios y recursos, o por odios engendrados
en tiempos ya olvidados. Finalmente, la tarea de erradicar el llanto por sufrimiento sigue pendiente e inconclusa. Los llantos de las madres y los padres que pierden a sus hijos e hijas entre balas y bombardeos, y ante la mirada inmutable de los dueños del mundo, no deben solo conmover nuestras entrañas, sino ponernos en pie para movilizar nuestras acciones, como ojos y oídos, como manos y pies, como corazón, como labios, como aliento de la fuerza divina. Tenemos la tarea de enjugar toda lágrima y de hacer realidad la promesa salvífica y redentora de Dios, para que no haya más lágrimas ni dolor en los rostros de las personas. Amén. Maestro, ayúdame a nunca. ¿Vamos? Para cerrar, mientras terminamos. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolada y no consolar.